Policía de Florida detiene a un hombre legalmente ciego. En un incidente en Florida el 31 de octubre de 2022, un hombre con discapacidad visual se encontró en una situación verdaderamente aterradora cuando fue confundido por llevar un arma de fuego y posteriormente esposado. El suceso tuvo lugar en Lake City, al oeste de Jacksonville, en una mañana nublada y con niebla en la que los conductores utilizaban sus faros. Una agente dio el alto a un hombre llamado James Hodges, que regresaba de su servicio como jurado, tras observarle entrar en un paso de peatones en contra de una señal de control de tráfico. Según el informe de la detención, Hodges parecía tener una pistola cromada plateada con empuñadura blanca en el bolsillo trasero derecho. Sin embargo, tras una inspección más minuciosa, el objeto resultó ser su ayuda de navegación plegada, que utilizaba como bastón. La grabación de la cámara corporal captó el momento en el que esta agente, identificada como la ayudante Jamie Goude, se acercó a Hodges y empezó a interrogarle sobre el objeto que llevaba en el bolsillo. Hodges explicó que era su ayuda de navegación, pero la agente expresó sus sospechas e insistió en verificar que no se trataba de un arma de fuego. Por supuesto, Hodges cuestionó el motivo de la parada y la respuesta. ¿Estoy detenido?, preguntó Hodges. Sí, lo estás. ¿Cuál es tu nombre y fecha de nacimiento?, respondió la agente. Seguidamente, la ayudante Gode agravó más la situación, acusándole de ir armado y amenazándole con detenerle. Hodges pidió hablar con el supervisor de la agente, que también estaba presente en el lugar. El sargento Randy Harrison se unió a la conversación y, en lugar de escuchar las preocupaciones de Hodges, respaldó a su subordinada diciendo que el bastón de navegación podía confundirse muy fácilmente con un arma. Así pues, siguió discutiendo con Hodges diciendo que la sospecha de la ayudante God justificaba que Hodges le facilitara su identificación y que, de no hacerlo, sería detenido. Entonces, el encuentro dio un giro inquietante cuando ambos oficiales decidieron esposar y arrestar a Hodges, quien no llevaba ningún tipo de arma peligrosa. Mientras que él estaba siendo esposado, Hodges pidió a ambos oficiales nombres y números de placa, que conducirían luego a cargos adicionales. Tras una investigación del incidente, la oficina del sheriff del condado de Columbia determinó que los agentes habían cometido violaciones de la política. El sargento Harrison fue degradado y suspendido sin sueldo durante 7 días, mientras que la ayudante God también fue suspendida sin sueldo durante 2 días. Ambos agentes recibirían formación de recuperación en materia de derechos civiles. El sheriff Mark Hunter declaró que los agentes no actuaron con mala intención, sino más bien por frustración y por no haber seguido su formación. Como sheriff, asumo toda la responsabilidad de este suceso y quiero presentar mis más sinceras disculpas al señor Hodges por las acciones de mis agentes. No creo que sus acciones estuvieran guiadas por malas intenciones, sino más bien por la frustración y por no haber seguido su formación. No obstante, subrayó que esta conducta era inaceptable y que se tomarían medidas para evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro. La compañera de James Hodges, Rutha Jenkins, expresó su conmoción por el incidente, señalando que una vez que los agentes se dieron cuenta de que era un bastón, deberían haber comprendido que era ciego. Sin duda, el incidente dejó a Hodges y a sus seres queridos profundamente consternados, y consideraron que los agentes implicados deberían haber mostrado más cuidado y consideración. De hecho, Hodges pasó más de 24 horas en la cárcel acusado de resistirse a un agente. Un mes después, presentó una demanda contra la oficina del sheriff por daños y perjuicios. Su abogado, John Phillips, dijo que su cliente fue detenido ilegalmente. Se trata de una ayuda a un hombre que es legalmente ciego. La gente normalmente piensa en los casos federales de derechos civiles o los casos de la policía en forma de disparos o la muerte, y ciertamente es la mayoría de los casos que tomamos, pero tenemos que poner fin a los abusos sistémicos, declaró Phillips. Para tener la rendición de cuentas en los pequeños casos, hay que detener los problemas en sus pistas antes de que se conviertan más grandes. La oficina del sheriff del condado de Columbia, sin embargo, no ha proporcionado más comentarios sobre el asunto desde entonces. Si crees que este encuentro se les fue de las manos, espera a ver nuestra próxima historia, donde un veterano militar negro fue fichado y detenido por supuestamente cultivar hierba en una propiedad cercana. Policía detiene a un veterano militar negro por cultivo de marihuana. El 7 de agosto de 2020 en Virginia Occidental, 2 ayudantes del sheriff se enfrentaron a una demanda por supuestas violaciones de los derechos civiles de un veterano militar estadounidense negro.
En concreto, el incidente se desencadenó cuando los ayudantes del sheriff detuvieron al hombre por negarse simplemente a facilitar su nombre. Según la demanda, todo ocurrió cuando 3 residentes afroamericanos del condado de McDowell fueron sometidos a lo que describieron como un perfil ilegal e indignante, acoso y represalias basadas únicamente en el color de piel. Los ayudantes del sheriff acusaron a Donnie y Ventris Hairston de cultivar plantas de marihuana en una propiedad cercana que pertenecía a otra persona. El abogado de derechos civiles, John H. Bryan, que representó a los demandantes, reveló los detalles del incidente. Aunque las 2 casas estaban cerca de ese cultivador de marihuana, afirmó que los agentes acosaron e intimidaron al matrimonio Hairston. Mientras estaban sentados en el porche de su casa, Jason Tart, el casero de la pareja, se unió a ellos más tarde y cuestionó la autoridad del agente, lo que provocó represalias y una detención falsa. Al parecer, los agentes impidieron a los Hairston presenciar y grabar su mala conducta, e incluso les obligaron físicamente a entrar en sus casas. Las grabaciones de las cámaras corporales y los comentarios publicados por el abogado arrojaron luz sobre los acontecimientos que condujeron a la detención. En las imágenes, se oye a Ventris Hairston preguntar a los agentes por sus nombres para sentirse más segura. Básicamente, expresó su incredulidad ante el hecho de que se les preguntara por el cultivo de marihuana en su propiedad. A pesar de la negativa de la pareja, los agentes continuaron intimidándoles. Los Hairston intentaron presenciar y grabar el incidente, pero los agentes se lo impidieron. El arresto ocurrió cuando el ayudante Dalton Martin agarró físicamente a Jason Tart, lo llevó a la entrada y le puso las esposas. Por supuesto, el cargo de obstrucción a la justicia contra Tart fue desestimado por un tribunal de primera instancia del condado de McDowell. La demanda, presentada por los abogados que representaban a Jason Tart y a los esposos Donnie y Ventris Hairston, afirmaba que los agentes hicieron un perfil racial del veterano y sospecharon que él o su familia cultivaban cannabis en su propiedad. La acción legal se inició el martes 9 de agosto de 2022 y se dirigía contra los ayudantes Dalton T. Martin y Jordan A. Horn, empleados de la oficina del sheriff del condado de McDowell. Además, la demanda también implicaba a James Boomer Manzi y a la comisión del condado de McDowell. Los demandantes alegaban que se violaron sus derechos en virtud de la primera, cuarta y 14ª enmienda y solicitaron un juicio conjurado. En la demanda, se alegaba que los agentes carecían de causa probable para proceder a la detención sin orden judicial y que, presuntamente, actuaron con alevosía como forma de represalia contra la libertad de expresión protegida. Jason Tart y los Hairston solicitaron en la demanda daños y perjuicios compensatorios y también punitivos. Además, solicitaron que los demandados se hicieran cargo de los honorarios y costas de sus abogados si ganaban el caso. Si crees que esta historia se fue completamente de madres, espérate a ver nuestro siguiente suceso, que literalmente te hará explotar la cabeza. Ayudante despedida por apuntar con un arma a un sospechoso esposado. Allá por octubre de 2020, una ayudante del sheriff del condado de Clayton fue despedida por llevar las cosas demasiado lejos durante la detención de un sospechoso esposado. La ayudante Nicole Pitts perdió la calma y sacó su pistola, apuntando a la cabeza del hombre. Así pues, otra ayudante del sheriff del condado de Clayton ha sido despedida por uso excesivo de la fuerza. La ya ex ayudante estaba intentando meter al sospechoso esposado en la parte trasera del coche patrulla. Según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff, el sospechoso tenía las manos esposadas a la espalda. Sin embargo, se negó a subir a la parte trasera del vehículo policial, lo que dificultó mucho la labor de los agentes que se encontraban en el lugar. Según la oficina del sheriff, la ayudante Pitts sacó su arma reglamentaria y la apuntó a la cabeza del sospechoso por debajo de la barbilla para obligarle a obedecer. Lamentablemente, la grabación de la cámara del incidente no se hizo pública. No obstante, resulta que uno de los agentes presentes en el lugar describió todo el incidente a su supervisor, y cómo no, el supervisor informó del incidente al sheriff Victor Hill, que se puso en contacto con el Departamento de Investigación de Asuntos Internos y rápidamente se inició una investigación sobre el incidente. Vince Velázquez, detective retirado y condecorado de la policía de Atlanta, calificó de atroces las acciones de la ayudante del sheriff. Esta ayudante saca su arma reglamentaria y la coloca bajo la barbilla de esta persona. Eso no es solo impropio. Eso no solo va en contra de la política, va contra la ley. Es una agresión con agravantes, sentenció Velázquez. El detective habló además de la posibilidad de que este caso fuera llevado hasta ser presentado frente a un gran jurado. Si un civil le hiciera eso a otro civil,
Ese civil sería acusado de agresión con agravantes, apuntilló Velázquez. Me sorprendería mucho que esto no se presentara ante el gran jurado para una acusación, concluyó. La ayudante Pitts fue puesta en licencia administrativa sin sueldo la noche del incidente. Posteriormente, el sheriff Hill dijo a los medios que despidió a la agente por la tarde para el día siguiente. Velázquez aplaudió a la gente que llamó la atención sobre el incidente y al departamento del sheriff por llevar a cabo una rápida investigación y tomar medidas. Este es un gran ejemplo de cómo los agentes entienden que no se trata de ese muro azul de silencio. Esos días se han acabado. No podemos esperar que los ciudadanos nos pidan cuentas si nosotros mismos no lo hacemos. Debería ser elogiado. Debería recibir una recomendación para un premio y ser el ejemplo de lo que hay que hacer cuando se ve a un agente haciendo algo mal, cerró el detective. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería,